No tienes que encogerte para encajar. Sé siempre tú. Si llegaste aquí, no fue por casualidad. Quizás nadie te lo dijo hoy, pero tu alma necesitaba escuchar esto. Hoy no vengo a darte frases bonitas. No vengo a decirte que todo va a estar bien, sin mirar de frente lo que duele. Hoy vengo a decirte una verdad que a veces incomoda, pero libera. No tienes que encogerte para encajar. Nunca tuviste que hacerlo y nunca fue el plan. Desde muy temprano nos enseñaron que para ser aceptados había que ajustarse, bajar la voz, suavizar la opinión, ocultar lo que sentimos, reducir lo que somos. Y sin darnos cuenta, empezamos a confundir amor con aprobación, pertenencia con silencio, paz con ausencia de conflicto. Pero dime algo, ¿a qué precio? Porque encogerte no te salvó, para nada, solo te hizo sentir menos tú. Quizás hoy sonríes, trabajas, cumples, sigues adelante, pero hay una parte tuya que se siente apretada, contenida, cansada, como si vivieras en una versión reducida de tu propia vida. Este episodio es para esa parte, para la que sabe que hay más, para la que se cansó de pedir permiso, para la que ya no quiere desaparecer para ser querida. Y antes de continuar, quiero que escuches esto con el corazón muy abierto. No estás rota, no eres demasiado, no estás equivocada. Simplemente te acostumbraste a encogerte en lugares donde nunca te dejaron expandirte. Hoy vamos a hablar de esto, de cuando aprendiste a hacerlo, de por qué duele tanto dejar de hacerlo y de cómo empezar a ser tú sin culpa. ¿Cuándo aprendimos a encogernos? Esta es la primera pregunta que debemos hacernos, porque no nacimos encogidos. Ningún niño llega al mundo pidiendo perdón para existir. De pequeños éramos ruido, movimiento, algunos éramos muy intranquilos. Ahora te hago una pregunta. Pero en algún punto alguien nos dijo: no seas tan intensa, no llores tanto, no hables así, compórtate, no exageres, no molestes. Y aunque esas frases parecían inofensivas, dejaron huella. Y es por eso que hoy esas emociones quedaron plasmadas en nosotros. Aprendimos a reprimirnos, no aprendimos a expresarnos, aprendimos a medirnos y poco a poco, sin darnos cuenta, entendimos el mensaje oculto. Si eres tú completamente, podrías no ser amada. Ahí empezó todo. Empezamos a observar qué parte de nosotros eran celebradas y cuáles eran ignoradas, corregidas o castigadas. La alegría excesiva, la sensibilidad, la curiosidad, la opinión propia, todo eso empezó a sentirse peligroso. Así que hicimos lo que cualquier ser humano haría para sobrevivir emocionalmente. Aprendimos a callarnos y nos adaptamos, no porque seamos débiles, no por debilidad, sino por necesidad. Aprendimos a leer el ambiente, a intuir qué versión de nosotros era más aceptable, a convertirnos en camaleones emocionales. Y créanme, esto está muy mal. Quiero que escuche esto con compasión sobre todas las cosas. Encogerte no fue una estrategia de supervivencia, no fue un error.
fue una respuesta. Pero lo que te salvó entonces puede estar asfixiándote ahora. Porque crecer implica algo muy incómodo. Desaprender lo que un día nos protegió. Y tal vez hoy te cuesta decir lo que sientes, poner límites, decir no. Pero de igual manera como aprendimos a transformarnos, a limitarnos, podemos aprender a volver a ser nosotros mismos. Culpa. Tal vez sientes que si eres tú de verdad, podrías perder personas. Y sí, algunas se irán, pero no porque seas demasiado, sino porque ya no estás dispuesta a ser menos. Quiero que hagas algo conmigo ahora mismo. Piensa en una versión tuya del pasado, en la que eras más libre, más expresiva, más honesta. Obsérvala sin juicio, sin vergüenza. Y pregúntate en silencio, ¿en qué momento le pedí que se hiciera pequeña? Esta pregunta es muy retórica, porque créanme que pocas veces no las hacemos. Tal vez fue una relación, tal vez fue en familia, tal vez en el trabajo, tal vez contigo misma. Sea donde sea, hoy no la vamos a empujar más al fondo. Hoy empezamos a escucharla, porque no tienes que encogerte para encajar. Nunca fue amor si tenías que desaparecer. Nunca fue paz si te perdieras en el proceso. Y esto apenas comienza. Ahora vamos a dar un saltico y vamos a ver desde la parte del precio que tenemos que pagar por encogernos. Quiero que seamos honestos aquí. Encogerte tuvo un precio, aunque nadie te pasó la factura en su momento. Tu cuerpo, tu mente y tu corazón lo han estado apagando, porque encogerte no te dio paz, te dio silencio. Y el silencio no siempre es tranquilidad. A veces es abandono propio. Cuando te encoges, empiezas a traicionarte en pequeñas formas. Dices sí cuando quieres decir no. Sonríes cuando algo te duele. Callas para no incomodar. Te adaptas para no perder. Y al principio parece funcionar. Evitas conflictos. Evitas rechazo. Evitas preguntas incómodas. Pero lentamente aparece algo más profundo. Cansancio emocional, resentimiento, desconexión, porque nadie puede sostener por mucho tiempo una versión falsa de sí mismo, sin romperse por dentro. Tal vez te has preguntado alguna vez, y estoy segura de que sí lo has hecho, ¿por qué estoy tan cansada si no estoy haciendo tanto? Y la respuesta no siempre es física. A veces estás agotada de actuar que estás bien, que no te importa, que no necesitas, que no sientes. Encogerte te enseñó a sobrevivir, pero no a vivir. En relaciones te hizo aceptar migajas emocionales. En el trabajo te hizo quedarte pequeña para no brillar demasiado. En la familia te hizo cargar silencios que no te correspondían. Y aquí va una verdad que duele, pero libera. Cuando te encoges demasiado, cuando te encoges por demasiado tiempo, empiezas a olvidar quién realmente eras. No porque seas débil, sino porque nadie puede florecer en un espacio que exige que se marchite. Tal vez hoy te preguntas, ¿dónde estoy yo en mi propia vida? Y créanme, eso pasa tantas veces. Y esa pregunta no es señal de fracaso,
es señal de despertar, porque llega un momento de la vida en el que despiertas, en el que el alma se cansa de esconderse y empieza a incomodar, a doler, a pedir más. Ese cansancio no es enemigo, es un mensaje. Tu cuerpo te está hablando, tu energía te está hablando. Y yo les puedo hacer una anécdota en mi vida personal. Estuve ahí. Yo recuerdo que yo le decía a unas amigas, yo me siento como un barco perdido en el mar. ¿Por qué? Porque dejé de ser yo por mucho tiempo. Dejé de hablar, me apagué. Porque estaba en un ambiente donde nadie tenía mi misma visión, donde las personas llevaban más de 20 años en el mismo lugar y no se veían en un lugar diferente, y yo tuve que encogerme para poder encajar. Y realmente no era yo. Siempre he sido una persona de avanzada, de emprender, de hacer, de mejorar, de seguir. Y créanme que estando allí me puse pequeña para poder encajar. Y llega ese vacío del alma que te hace darte cuenta que no es ahí y que tienes que crecer, que tienes que avanzar aunque moleste. Eso fue una experiencia de vida, creo que una de las mayores que he tenido, porque así estuve por casi o por más de 2 años. La mentira de encajar. Nos vendieron una idea equivocada de encajar. Nos dijeron que encajar era pertenecer, que si te adaptabas lo suficiente tendrías un lugar, que si eras flexible te quedarías, pero encajar no es pertenecer. Encajar es recortarte para entrar. Pertenecer, en cambio, es poder llegar completa sin tener que esconder partes de ti. Encajar exige sacrificio personal, pertenecer exige autenticidad. Y aquí está la trampa. Muchos lugares te aceptan solo mientras no seas demasiado tú, mientras no hables fuerte, mientras no pongas límites, mientras no cambies, mientras no despiertes. Por eso, cuando empiezas a crecer, cuando empiezas a decir que no, sientes. Cuando empiezas a respetarte, algunos vínculos se tensan. Y créanme, es cierto, estuve allí. No porque estés haciendo algo mal, sino porque el acuerdo implícito se rompe. El acuerdo era, tú te encoges y yo me quedo. Y cuando decides dejar de hacerlo, el miedo aparece, porque sale a la luz la verdadera tú, el verdadero tú. Y ahí comienza el miedo a perder, el miedo a decepcionar, miedo a quedarte sola. Pero quiero decirte algo con mucha claridad. Perder lo que solo existe si te traicionas no es pérdida, es liberación. Ahora vamos a hacer un ejercicio juntos. No lo saltes, yo te lo recomiendo. No lo apures. Este momento es importante. Vamos a hacer este ejercicio. El ejercicio consiste en volver a ti. Si puedes, cierra los ojos. Si no, simplemente baja la mirada. Respira profundo. Después que inhalaste por la nariz y exhalaste por la boca, ahora piensa en una versión tuya que dejaste atrás. Una que era más honesta, más expresiva, más viva. Tal vez sabía decir lo que sentía, tal vez se emocionaba sin culpa, tal vez no se disculpaba por existir. Obsérvala. No la juzgues. No intentes cambiarla, solo mírala. Y ahora, desde el lugar en el que estás hoy, dile en silencio: perdón por haberte abandonado. Creí que encogerme me mantendría a salvo. No sabía que me estaba perdiendo. Respira.
Y ahora dile, no te prometo hacerlo perfecto, pero te prometo escucharte, te prometo no esconderte más. Quédate ahí unos segundos y cuando estés lista, vuelve. Encajar nunca fue el objetivo, sobrevivir tampoco. Vivir siendo tú, sí. Y en la siguiente parte vamos a hablar de lo más difícil. ¿Qué pasa cuando decides expandirte? ¿Qué se cae? ¿Qué se mueve? Y qué por fin se acomoda. De esto vamos a seguir hablando en el próximo episodio de Jaimon. Créanme, les va a encantar porque les voy a traer ejemplos muy variados de muchas veces que nosotros nos encajamos, nos perdemos y dejamos de ser nosotros mismos. No te lo pierdas.